Hay una paradoja inquietante en la Semana Santa que casi nadie se atreve a mirar de frente. Mientras millones repiten símbolos, costumbres y discursos, muchos atraviesan estos días con el alma adormecida, como si lo sagrado ocurriera lejos de ellos. Y sin embargo, podría estar pasando exactamente lo contrario. Tal vez no se trate solo de una semana más emotiva, ni de una simple memoria religiosa, ni de un feriado con aire espiritual, sino de un período en el que el mundo espiritual se vuelve más sensible a los llamados humanos y la conciencia queda más expuesta de lo normal. Lo curioso y también lo incómodo es que no siempre se siente como paz. A veces, primero se manifiesta como cansancio extraño, recuerdos que vuelven, incomodidad interior o una necesidad de silencio que la persona no sabe explicar. Lo que muchos interpretan como vacío puede ser, en realidad, una invitación que el alma no está sabiendo leer. Y aquí aparece una afirmación contraintuitiva. El problema no es que en la Semana Santa no ocurra nada especial, sino que casi todos están distraídos justo cuando más deberían estar atentos. Distraídos con la rutina, con el ruido mental, con la culpa estéril, con la religiosidad superficial, con el entretenimiento constante y con esa vida automática que deja muy poco espacio para la introspección real. Desde una mirada espírita seria, basada en Allan Kardec, André Luis, León Denis y otros autores que profundizaron en la relación entre pensamiento, vibración y amparo espiritual. Esto tiene una lógica profunda. Cuando la humanidad concentra su mente en temas como sacrificio, dolor, redención, perdón y esperanza, se forma una atmósfera psíquica distinta, y en una atmósfera así, lo mejor del alma puede despertar, pero también lo más herido puede quedar al descubierto. Por eso este video no habla solo de tradición, ni de emoción religiosa, ni de ideas bonitas para esta época del año. Habla de lo que podría estar ocurriendo realmente en el mundo espiritual durante la Semana Santa, de por qué tantas personas no perciben casi nada aunque estén rodeadas de símbolos sagrados, y de cuál es la gran oportunidad escondida en estos días. Dejar morir dentro de sí aquello que endurece, paraliza o ensucia la conciencia para que algo más limpio, más lúcido y más espiritual pueda renacer. Porque tal vez la gran pregunta no sea qué pasó hace siglos, sino qué está pasando ahora mismo dentro de quien atraviesa esta semana sin darse cuenta de que su alma está siendo llamada. Hay semanas que pasan sin dejar huella, y hay otras que, aunque el calendario las repita cada año, parecen tocar una puerta más profunda dentro del alma. La Semana Santa suele llegar así. Por fuera, muchos siguen con el móvil en la mano, con la mente llena y el corazón a medias. Pero por dentro, algo puede empezar a moverse de una manera más seria. Quien se observa con un poco más de recogimiento, percibe que no se trata solo de tradición o memoria religiosa, sino de una atmósfera espiritual que invita a la conciencia a despertar. Mientras el mundo corre, el espíritu muchas veces se queda quieto, esperando que por fin alguien lo escuche. No por casualidad, Allan Kardec insistía tanto en la vigilancia interior, porque hay períodos en los que la sensibilidad del alma parece pedir menos ruido y más verdad. A veces la persona ni siquiera sabe explicar lo que siente en estos días. Solo nota que está más reflexiva, más sensible, más tocada por ciertas preguntas que llevaba mucho tiempo evitando. De repente vuelve un recuerdo antiguo, pesa una culpa olvidada, aparece una necesidad de perdonar o se instala una nostalgia extraña, como si algo dentro dijera, aquí quedó algo sin resolver. Y no, eso no siempre es debilidad ni simple nostalgia. Puede ser una señal de que la conciencia espiritual está reaccionando a una vibración colectiva diferente. En el lenguaje de la doctrina espírita, cuando muchas mentes se vuelven, aunque sea por instantes, hacia temas como el sacrificio, la redención, el sufrimiento y la esperanza, se forma un clima psíquico que favorece la introspección.
Es como entrar en una habitación donde el aire cambió. Nadie lo ve, pero todos, en algún nivel, lo respiran. Por eso esta semana no necesita vivirse como una ceremonia automática, ni como un feriado bonito con símbolos conocidos y el alma distraída. Puede ser, para quien se permita sentir, una ventana espiritual en la que se vuelven más visibles tanto lo que está vivo por dentro como lo que lleva demasiado tiempo dormido. Un mentor prudente diría que la Semana Santa no obliga a nadie a transformarse, pero sí expone con más fuerza lo que cada uno viene cargando en silencio. Y si de verdad existe una intensificación espiritual en estos días, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué tanta gente atraviesa esta semana sin sentir casi nada? La respuesta muchas veces no es falta de espiritualidad, sino exceso de ruido interior. La persona llega cansada, saturada, con la mente fragmentada entre preocupaciones, heridas viejas, pendientes y una rutina que no le deja espacio ni para escuchar su propio pensamiento. Quiere captar lo sagrado, sí, pero intenta hacerlo con el corazón lleno de interferencias, como quien quiere escuchar una melodía suave en medio de una obra llena de martillos. Entonces concluye que no pasa nada, cuando en realidad quizás sí pasa, solo que ella atraviesa ese campo espiritual anestesiada por dentro. Hay quienes viven estos días entre culpa, prisa y distracción, sin notar cuánto eso apaga la percepción del alma. Se emocionan unos minutos con una imagen, con una canción o con una celebración, pero enseguida regresan al piloto automático, a la discusión inútil, al consumo emocional, al entretenimiento que no descansa de verdad y a esa fatiga rara que ni dormir cura. Desde la visión espírita eso tiene mucho sentido, porque el espíritu encarnado no percibe solo con los sentidos del cuerpo, percibe también según su estado mental, moral y vibratorio. Por eso Kardec enseña que la calidad del pensamiento importa tanto. Una mente dispersa capta poco, una conciencia endurecida interpreta mal y un corazón herido, si no se cuida, puede confundir vacío con indiferencia espiritual. Basta pensar en algo muy cotidiano. Una persona pasa la tarde entera entre redes sociales, noticias pesadas, mensajes acumulados, exigencias familiares y cansancio mental, y luego espera sentir paz profunda con solo asistir a un acto religioso o ver un contenido espiritual durante unos minutos. Es como alimentarse de ruido todo el día y querer digerir silencio al final de la noche. El alma hace lo que puede. Por eso el problema no suele ser que la persona esté fallando por completo, sino que intenta percibir una semana sagrada con una vida interior completamente saturada. Y cuando se entiende eso, cambia todo. Porque la pregunta ya no es si ocurre algo en estos días, sino qué podría estar ocurriendo realmente en el mundo espiritual mientras casi todos siguen distraídos. Conviene entonces poner orden en la mirada. Este recorrido no se quedará en frases bonitas ni en ideas sueltas. Lo que se abre aquí es un mapa claro. Entender qué tipo de movimiento espiritual puede intensificarse en este periodo, por qué la distracción colectiva apaga esa percepción y cuáles son las señales sutiles de que la conciencia está siendo tocada, aun cuando la persona no sepa nombrarlo. Porque cuando alguien logra ponerle lenguaje a lo que vive por dentro, deja de sentirse perdido y empieza a leer su propia experiencia con más lucidez. También hace falta decir algo que muchos contenidos superficiales no se atreven a tocar. Esta semana no solo puede mover emociones religiosas, sino confrontar zonas enteras del alma que vienen pidiendo transformación desde hace mucho tiempo. Y ahí aparece el gran punto de llegada. ¿Qué necesita morir dentro de una persona para que algo más limpio, más despierto y más verdadero pueda renacer? Desde la perspectiva espírita, eso no suena exagerado.
porque el progreso del espíritu siempre pasa por revisión interior, vigilancia de pensamientos, reajuste moral y nuevas decisiones del corazón. No es teatro emocional ni misticismo barato, es trabajo íntimo. Y sí, a veces el alma empieza a renacer justo donde antes solo había orgullo, culpa o automatismo. Cuando una humanidad entera, aunque sea de manera desigual, vuelve su atención hacia símbolos de sacrificio, perdón, dolor, redención y esperanza, no solo se mueve una memoria cultural, también se altera la atmósfera psíquica colectiva. Esta idea no necesita tratarse como superstición ni como magia de calendario. Dentro de la visión espírita tiene una lógica muy clara: pensamientos repetidos, emociones convergentes, oraciones sinceras y evocaciones profundas crean campos de resonancia moral y espiritual. Allan Kardec ya señalaba que el pensamiento actúa, influye y atrae, y autores como León Denis y André Luis desarrollaron esa percepción, mostrando que la vida espiritual no está separada del clima mental de los encarnados. Por eso la Semana Santa puede verse como un gran espejo amplificador. No inventa nada, pero muestra con más nitidez lo que ya estaba ahí. Quien se recoge puede sentir más compasión, más deseo de reconciliación, más necesidad de oración o más apertura al amparo espiritual. Pero quien vive endurecido también puede sentir más incomodidad, más irritación, más resistencia al silencio o una inquietud que no sabe explicar. Es como cuando cambia la presión del aire antes de una tormenta. No todos entienden el fenómeno, pero muchos perciben que algo está distinto. Del mismo modo, en períodos de evocación espiritual intensa, lo mejor y lo más herido del alma humana tienden a hacerse más visibles. Un ejemplo sencillo ayuda a entenderlo. Alguien que normalmente pasa el año entero corriendo, sin tiempo para pensar, de pronto escucha una lectura del Evangelio según el Espiritismo, oye una canción vinculada al sufrimiento y a la esperanza, o ve una escena que le recuerda la necesidad de perdonar a un familiar. En otra semana, quizá eso habría pasado sin mayor efecto, pero aquí toca distinto, como si algo por dentro estuviera más expuesto. Y esa es una verdad importante. La Semana Santa no funciona como un truco externo que transforma a todos por igual, sino como una resonancia espiritual colectiva que intensifica lo que cada alma ya trae en movimiento. Entre las cosas que pueden intensificarse en este periodo, la primera es la sensibilidad de la conciencia. No siempre se presenta como una emoción bonita ni como una paz inmediata. A veces aparece como una percepción más aguda de uno mismo. La persona nota que ciertos pensamientos pesan más, que algunas actitudes ya no encajan igual, que una conversación vacía cansa más de lo normal, o que una verdad interior empieza a pedir paso con más insistencia. Desde la mirada espírita, eso no es extraño. El espíritu, al verse envuelto en una atmósfera de evocación, oración y esperanza, puede quedar más permeable a los llamados de la propia conciencia. Otro movimiento que suele intensificarse es el de los recuerdos, las culpas, las nostalgias y la necesidad de reconciliación. Aquí mucha gente se asusta y piensa que está retrocediendo, cuando en realidad puede estar siendo invitada a revisar lo que dejó pendiente. Aparece la memoria de alguien a quien nunca perdonó del todo, el peso de una palabra injusta, la tristeza por una relación rota o incluso esa culpa silenciosa que la persona empuja hacia el fondo desde hace años. André Luis, en obras como Nuestro Hogar y otros relatos psicografiados por Chico Xavier, muestra con frecuencia que el mundo espiritual no ignora los estados íntimos del alma. Muchas veces el auxilio comienza justo cuando el ser reconoce con sinceridad lo que necesita transformar. El tercer movimiento posible es más esperanzador, aunque también más sutil. Se multiplican las oportunidades de amparo,
inspiración, oración sincera y revisión interior. La persona puede sentir ganas de hacer una pausa, leer unas páginas de El Evangelio según el Espiritismo, escuchar una charla edificante, escribir el nombre de alguien por quien necesita orar o simplemente quedarse en silencio 5 minutos, lo cual hoy parece casi un milagro. No toda inquietud en estos días significa caída. A veces es el alma siendo llamada a mirar con más honestidad lo que evitó durante demasiado tiempo. Pero si en estos días puede haber más sensibilidad espiritual, más revisión interior y más oportunidades de amparo, entonces el contraste se vuelve inevitable. ¿Por qué la mayoría sigue distraída? La primera respuesta es incómoda, pero clara. Mucha gente vive en un estado de estímulo permanente que le roba profundidad a todo. Hay ruido por fuera, sí, pero sobre todo hay ruido por dentro. Pensamientos acelerados, emociones desordenadas, consumo constante, conversaciones automáticas y una incapacidad creciente de permanecer en silencio sin sentirse incómoda. Y cuando el silencio da miedo, cualquier fecha sagrada corre el riesgo de convertirse en mera decoración emocional. También existe una religiosidad superficial que, aunque a veces tenga buena intención, no produce transformación interior. Se repiten gestos, se cumplen costumbres, se participa de actos externos, pero sin examen sincero ni disposición real para cambiar. Kardec insiste en que el valor espiritual no está en la forma vacía, sino en la reforma íntima. Dicho de manera simple, no basta con moverse un rato si la vida sigue dirigida por el mismo orgullo, el mismo resentimiento, la misma culpa improductiva o la misma indiferencia. Y aquí aparece otro problema muy actual. Mucha gente no soporta quedarse sola con lo que siente, así que corre hacia el entretenimiento constante como quien corre hacia una anestesia elegante. Todavía hay una capa más sutil, la culpa sin transformación. La persona se siente mal, se reprocha, se emociona, promete que va a cambiar, pero no toma ninguna decisión concreta. Entonces, la culpa se vuelve un teatro repetido y no una puerta de crecimiento. Y eso distrae muchísimo, porque da la ilusión de profundidad sin producir verdadero movimiento espiritual. La mayor distracción, en el fondo, no es externa, es vivir fechas intensas sin permitir que atraviesen la propia conciencia. Y aquí llegamos al punto más importante. ¿Qué es lo que en verdad puede estar intentando morir y renacer dentro de una persona durante la Semana Santa? Tal vez el mayor movimiento de estos días no sea un fenómeno externo espectacular, sino una invitación íntima a dejar caer lo que endureció el alma. Puede estar intentando morir el orgullo que impide pedir perdón, la indiferencia que enfría la conciencia, la culpa que paraliza sin transformar, el resentimiento que mantiene al corazón atado al pasado y esa vida automática en la que la persona trabaja, responde, consume, se cansa, pero casi no se observa. En lenguaje espírita, esto toca directamente la reforma íntima. Del mismo modo, algo también puede estar queriendo renacer. Puede renacer una conciencia más despierta, una humildad que antes no existía, una oración más sincera, una vigilancia interior más constante y una nueva dirección espiritual para la vida. No hace falta imaginar escenas grandiosas para entenderlo. A veces, el renacimiento empieza en gestos simples. Llamar a un familiar con quien había distancia, dejar de alimentar una queja vieja, abrir por fin el Evangelio según el Espiritismo y leer despacio un capítulo sobre el perdón, anotar algunos nombres y orar sinceramente por ellos. Incluso pequeñas prácticas pueden reorganizar mucho. 5 minutos de silencio antes de dormir, unas páginas de El Libro de los Espíritus, una conversación menos agresiva en casa, una decisión consciente de no alimentar discusiones inútiles. El alma
no siempre renace con trompetas. A veces renace en silencio, como una semilla que rompe la tierra sin hacer ruido. Por eso, vivir esta semana de un modo distinto no exige teatralidad, sino intención. Conviene reducir el ruido, elegir mejor lo que entra en la mente, reservar momentos de recogimiento, hacer una revisión interior sincera y preguntarse con valentía: ¿qué dentro de mí ya no puede seguir dirigiendo mi vida? También ayuda a practicar una reconciliación concreta, aunque sea con un mensaje breve, una oración humilde o una decisión firme de no seguir cultivando cierto veneno mental. La Semana Santa no obliga a nadie a cambiar, pero ofrece una oportunidad rara, de esas que pasan delante del alma, y no conviene dejar escapar por distracción. Ahora la pregunta ya no debería quedarse en lo abstracto ni en lo bonito. La pregunta es mucho más directa: ¿qué va a hacer la persona con todo esto? Porque si la Semana Santa puede abrir una ventana espiritual, entonces no basta con escuchar, emocionarse un poco y seguir igual, como si nada hubiera tocado la conciencia. Hay que decidir si estos días serán solo una pausa en la rutina o una verdadera travesía interior. Y eso exige valor, porque cambiar de vida no siempre empieza con una gran escena. Muchas veces empieza cuando alguien deja de huir de sí mismo y por fin se sienta en silencio a mirar qué necesita morir dentro de su alma. Tal vez sea el orgullo, tal vez una culpa que ya no corrige, solo desgasta. Tal vez un resentimiento viejo, una frialdad que parecía normal, o una distracción constante que fue apagando lo más noble del corazón. Entonces surge otra pregunta todavía más fuerte. Si esta semana terminara hoy, ¿qué quedaría vivo dentro de esa persona? ¿La conciencia o la costumbre? ¿La verdad o la apariencia? ¿La humildad o la defensa? ¿El deseo sincero de transformarse o solo una emoción pasajera más? Porque el mundo espiritual puede ofrecer auxilio, inspiración y oportunidades, sí, pero nadie puede hacer por dentro el trabajo que le corresponde a cada alma. Por eso vale la pena usar esta Semana Santa como un punto de giro. Hacer silencio, orar con sinceridad, revisar pensamientos, pedir perdón, soltar lo que contamina, retomar una lectura edificante como el Evangelio según el Espiritismo, volver a una disciplina interior más limpia y, sobre todo, no dejar que esta verdad pase sin producir movimiento. Así que aquí queda la invitación. ¿Qué siente esa persona que necesita morir dentro de sí para que algo más grande pueda renacer? Que lo escriba en los comentarios, porque ponerlo en palabras ya es empezar a enfrentarlo. Y si este mensaje le abrió los ojos de alguna manera, que se suscriba al canal, active las notificaciones y siga acompañando este espacio para continuar aprendiendo con profundidad y conciencia sobre el mundo espiritual y la transformación del alma.